Resucitado. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Sí, bueno. Dios es bueno, Dios es bueno. Y quiero dejarle en su corazón esto. Yo sé que aquí si nos agarramos adorando y danzando y cantando, se presentará el tiempo que probablemente se pierda el tiempo, ¿verdad? Estaba considerando esto y muchas cosas venían a mi mente y a mi corazón. ¿Quiere ponerse de pie? Voy a leer 3 versos, o mejor dicho, 3 pasajes. En el libro de los Salmos, capítulo 16, verso 10, dice: Pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. En el libro de Hechos 13:36 dice: Porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. El libro de Primera de Pedro 3:18 dice: Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Padre, gracias por darnos la bendición, Señor, no solamente de reunirnos, sino también, Señor, de poder expresarte con cantos, Señor, bendecirte con todo nuestro ser por medio de los cantos, por medio de la adoración, la alabanza a Dios. Pero también, Señor, por la bendición que nos das de poder recibir de ti, Señor, una palabra, la bendición que nos da de poder entender tu corazón, Señor, y poder agradecerte infinitamente por el sacrificio de Jesús. En esa cruz, Señor, derramó su sangre por nosotros. Tenemos ahora, Señor, la certeza de que vamos contigo, Dios bueno, tú nos salvaste. Gracias, eterno Dios, porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Gracias, Dios bueno, por tu buena voluntad. Gracias por enviar tu palabra y mientras es predicada, Señor, nuestro entendimiento sea abierto, nuestro corazón, Señor, que tu Espíritu hable a nuestra vida, el alma, el cuerpo, el espíritu, la mente, el corazón sean sanados. Padre bueno, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar. Quiero transmitirle esto, hermano, y créame que mientras hacía mis anotaciones, muchas cosas pasaban por mi mente y me hizo ver en realidad un poquitito más allá, detrás del velo, y darnos cuenta que Dios, hermano, Dios no puede ser tentado. Gracias. Dios no puede ser tentado. Dios no es impresionado por nadie. Dios no puede ser sobornado. Dios es Dios. Diga conmigo, Dios es Dios. Y es algo que tenemos que tenerlo presente. Muchas veces nos olvidamos de
con quién verdaderamente estamos tratando y nos olvidamos de que Él tuvo mucha misericordia de nosotros. Nos olvidamos de que gracias a su buen deseo es que estamos en Él. Recuérdese que la Escritura dice que no es de quien quiere ni de quien corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y Dios, hermano, decidió tener misericordia de nosotros, pero en veces nos olvidamos. Quiero pensar o decir que en veces somos fríos, somos sosos, somos sin sabor. Muchas veces no nos ponemos a pensar del valor incalculable que se pagó por nuestra salvación. Y nos olvidamos que verdaderamente somos bienaventurados en Él porque tuvo misericordia de nosotros. A pesar de que nosotros no lo buscábamos, Él fue quien decidió buscarnos y acercarse a nosotros. Y abrió la puerta de su corazón, más que la puerta del cielo y la puerta del lugar santísimo. Abrió su corazón y creo, hermano, que lo sigue abriendo para que nosotros podamos en realidad ponernos a meditar un poquitito, y creo que esto que vamos a considerar ahora es para reflexionar un poco en nuestros caminos. Usted que de vez en cuando, por decirlo de esa manera, se mete a las redes, ¿verdad? No sé si usted se da cuenta que ahora la gente se muere por nada. Primero porque sabemos que toda la comida, todos los alimentos, todas las vacunas, prácticamente los aires, incluyendo el agua, no se diga, todo, hermano, está contaminado. Esto que estamos nosotros viviendo es una guerra de vida o muerte, aunque sabemos que el que tiene las llaves de la vida y de la muerte es el Señor. Pero de todas maneras, aunque nadie puede decidir el tiempo de la muerte del hombre, eso lo decide el Señor. Pero no podemos, hermano, anular que verdaderamente estamos en un tiempo donde la gente muere de gratis. El Reino Unido, el United Kingdom, que le dicen, que es prácticamente una potencia mundial que ya fue tomada por el sistema, lo que muchos le llaman el estado profundo, el deep state. Ya prácticamente fue tomado, donde todos los puestos de gobierno lo ocupan los musulmanes, y donde ahorita se está promoviendo muy fuerte ya una identificación digital. Esas pequeñas cosas que pasan, por llamarle pequeña, nos permite entender que nos estamos acercando a un tiempo bastante conflictivo. Y que en definitiva necesitamos nosotros estar cerca, muy cerca del Señor. Pero debo decirle que estando cerca de Dios, no estamos exentos de perder la vida, por todo lo que está pasando. Estaba viendo yo en las redes, antes de venirme para acá, estaba viendo a un, no recuerdo el nombre de este joven, muchacho de unos 22 años tal vez. Estaba celebrando, me parece que su cumpleaños,
y raza blanca, no un hombre blanco, y llega alguien y lo apuñala y lo dejan medio muerto ahí en plena fiesta. Y llega la policía del Reino Unido y se lleva al muchacho que estaba apuñalado, culpándolo que ese fue un hecho, una situación que fue por causa del racismo. Y lo culpan a él por ser blanco, solamente por ser blanco, que llega alguien más y lo apuñala y resulta que el culpable es él. Se lo llevan a la comisaría y en la comisaría, mientras estaba desangrando, pues muere el muchacho. Ahí ponen los que vieron esa noticia, ponen que hay que tener presente a los policías cuando ya todo esto pase para que agarrarlos y que paguen su delito por haberse llevado al inocente que mataron a la comisaría en vez de agarrar al culpable. Esas pequeñas cosas nos permiten ver, hermano, que los tiempos que se avecinan son tiempos complicados, en donde van a legalizar el pecado, van a legalizar la violencia, van a legalizar la maldad. ¿Por qué le cuento esto? Porque aparte de que es conmovedor el caso, ¿cómo es posible que lo apuñalan y en vez de agarrar al homicida, agarran al apuñalado y lo culpan de racismo, solamente por ser blanco? O sea, tú tienes la culpa porque naciste blanco y él es inocente porque tú eres blanco y eres racista. Es tan asombroso hasta dónde llega, y perdónenme la palabra, no es mala, es despectiva, hasta dónde llega la estupidez de la gente. Pero a ese mundo nos estamos, hermano, acercando. Y al estar considerando un poquitito, estaba celebrando su cumpleaños, usted ve que muere uno, muere el otro, y nos damos cuenta que en realidad ahora matan de gratis. Hubo un tiempo en Tijuana que mataban a alguien y lo mataban por 50 pesos, imagínense. 50 pesos. Eso valía la vida de un hombre. Claro, habían otras vidas que costaban más, no supuestamente. Yo quiero hablarle un poquitito, hermano, del Seol. Yo quiero hablarle de la región de los muertos. Porque me encontré con algunas cosas que me pusieron, hermano, a reflexionar, me pusieron a pensar un poco, en donde conforme hacía mis anotaciones, me fui dando cuenta que en realidad nosotros somos bienaventurados. Porque Dios nos da la oportunidad de no importa cómo vayamos a morir, vamos a morir de alguna manera, a menos que alcancemos el nivel de vida que tenía Pablo, o que tenía Elías, o que tenía Enoc. Enoc caminó 300 años con el Señor, 300 años en obediencia, imagínense, donde todo su deseo era Dios, y Dios se lo llevó, desapareció. Pablo terminó su carrera y eso implicaba, terminar la carrera era alcanzar la estatura del varón perfecto, que era lo que él corría, el premio del supremo llamamiento, y alcanzar la estatura del varón perfecto implicaba irse vivo. Pero yo creo que en mi caso, no sé el suyo, a lo mejor usted ya va más adelante, ¿verdad? Pero en mi caso no, honestamente, hermano, no le voy a contar a nadie, ¿verdad? Pero honestamente no creo yo que en realidad alcance tal dimensión de evangelio. Yo no creo, yo en lo personal, no sé cómo me está midiendo el Señor, cómo me está viendo el Señor. Él es el que puede ver en realidad cómo está nuestra vida.
Pero yo honestamente haría alarde de una espiritualidad, hermano, que probablemente no tenga. No estoy diciendo que soy un pecador tampoco, ¿verdad? Yo creo que amo y temo a Dios. Pero sé, hermano, y me cuento entre ellos que tarde que temprano la muerte va a llegar y nos vamos a tener que despedir de este mundo. La bendición que nosotros tenemos es que ahora estamos en Cristo. Y yo he creído que la mayor bendición que el hombre tiene después de haber creído en Cristo es morir en Cristo. Esa es la mayor bendición, no hay mayor bendición. Después de haber creído en Cristo, morir en Cristo. O por decirlo de otra manera, después de haber nacido en Cristo, morir en Cristo. Esa es la mayor bendición que yo creo que el hombre tiene. Porque al final de cuentas, hermano, todo lo que usted pueda adquirir en esta tierra, todo lo que usted pueda alcanzar en esta tierra, aquí se queda. Lo único que lo va a acompañar a usted por la eternidad es sus obras, su vida, su búsqueda, su servicio a Dios. Eso es lo único que usted se va a llevar de esta tierra. No se va a llevar absolutamente nada más. Pero creo que cuando nos metemos a hablar un poquitito acerca del Seol y que probablemente hay muchísimo, hermano, que desconocemos, hay algunas cosas que yo quiero transmitirle porque usted me ha oído mencionar acerca de los 7 depósitos en donde hay almas que están afines a Dios después de que mueren. Y hay almas que están en 7 depósitos según la tradición rabínica judía, en donde hay cárceles o lugares de espera para después del juicio del trono blanco y en donde se abre por un lado un cielo nuevo, una tierra nueva, pero por otro lado se abren también las puertas del Seol, del lago de fuego, se abren las puertas del lago de fuego a donde van todos los que se van a ir condenados, incluyendo, como dice Apocalipsis, el diablo, Satanás, que es la serpiente antigua. Pero mientras hacía mis anotaciones decía, nosotros tenemos que ponerle un poco de más atención a nuestra vida cristiana. Sobre todo, hermano, nuestra búsqueda, nuestra relación para con Dios, nuestra vida en esta tierra, porque esa famosa frase, ¿verdad?, que dicen muchos, murió, se fue a la presencia de Dios. Era cristiano, sí iba a la iglesia, era cristiano, se fue a la presencia de Dios, ¿verdad? Pero la Biblia no dice que el hombre muere y se va a la presencia de Dios. La Biblia dice que se va a algún lugar de espera. Se va, diríamos de otra manera, a la omnipresencia de Dios porque Dios está en todo lugar. Pero muchas veces el cristiano muere y cuando muere todos dicen, no, pues se fue salvo, gracias a Dios, ¿verdad? Pero en realidad nadie sabe cómo murió ese cristiano. Nadie. Todos lo medimos y lo catalogamos de un buen cristiano porque nunca faltó a un culto. Ese era un buen cristiano porque nunca faltaba a un culto, ¿verdad? Ese dejaba de trabajar con tal de irse al culto, ¿verdad? Yo creo que es bueno, claro que es bueno, hermano, pero en realidad el que sabe cómo está nuestra vida es el Señor. Y creo, hermano, que nosotros debemos de prepararnos como si el día de hoy fuera el último día que vamos a estar aquí. Porque verdaderamente no sabemos cuándo vamos a morir, ¿verdad? Usted sabe que hay muchos jóvenes que se les dice, busquen a Dios. Dicen, no, estoy muy joven todavía, ¿verdad? Estoy muy joven todavía. Pero no saben si en realidad van a cumplir un año más, que de hecho el cumplir un año más no es lo correcto, sino es
la cuenta regresiva, es un año menos del que cumplimos aquí, ¿verdad? Vamos en un retroceso, hermano. Y no nos hemos dado cuenta que cada día que pasa en realidad es una nueva oportunidad u otra oportunidad que Dios nos da de mejorar nuestra vida delante de Dios. Aquí, hermano, en este salmo que leímos, Salmo 16:10, dice, pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que a tu santo ver corrupción. Esto está hablando el salmista proféticamente acerca del Señor Jesús. Pero en el libro de Hechos, hermano, Esteban, que es el que habla acá, dice, porque David, después de haber servido el propósito de Dios, en su propia generación durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Está hablando del Señor Jesús. ¿Y por qué tomé estos dos pasajes? Porque el Salmo 16 está hablando proféticamente acerca del Señor Jesús, que no iba a haber corrupción. Aunque David, hermano, habla y dice, después de haber servido el propósito de Dios, dice, Esteban en su propia generación durmió y fue sepultado por sus padres, y vio corrupción. Pero como el Salmo 16 viene hablando proféticamente del Señor Jesús, cuando dice, pues tú no abandonarás mi alma en el Seol. Entonces, como viene hablando, y discúlpeme que insista en esto, proféticamente acerca de que el Señor no iba a haber corrupción, aquí habla de que no iba a haber corrupción en el Seol, pero bajó al Seol. Según Pedro, capítulo 3, verso 18, dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, dice, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó, oiga lo que dice, a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé. Aquí no dice aquí no dice que no eran convertidos, aquí dice que fueron desobedientes. Y en su desobediencia, no estoy generalizando de toda la gente que vivía en los días de Noé, sino hubieron algunos que recibieron el mensaje de Noé. Recuérdense que predicó 120 años. Recibieron el mensaje. Y se convirtieron esperanza contra esperanza. O sea, se convirtieron porque estaba la promesa que más adelante vendría el Cristo a morir. Eso es lo que sucedió con los Adanes cuando fueron echados del huerto. Recuérdense que se cubrieron con hojas de higuera, su desnudez. La higuera representa a Israel, o sea, se cubrieron en la promesa que vendría del Cristo, que vendría de Israel. Y después Dios los cubrió con piel de un animalito que fue el primer animal sacrificado, hablando de Cristo. Pero en los días de Noé, muchos hermanos recibieron el mensaje, pero fueron desobedientes. Fueron desobedientes a tal grado que cuando el diluvio viene y la puerta se cierra, entonces fueron a caer en cárceles espirituales, fuera de esta esfera o de esta dimensión, hermano, que le llamamos nosotros tierra. Pero cuando nosotros nos metemos a hablar del Seol, yo me atrevo a pensar que aquí fue donde el Señor bajó a visitar, o mejor dicho, a liberar a aquellos que fueron desobedientes en los días de Noé, pero que fueron salvos. Pero fueron a parar al Seol. Por eso me atrevo a decir que el Señor bajó a predicarles a los espíritus encarcelados que en otro tiempo fueron desobedientes. Pero estos que fueron desobedientes,
aparte de que habían recibido el mensaje de Noé, de la salvación del Cristo que vendría a morir 4,000 años después aproximadamente, porque algunos dicen que de Adán a Noé hay 2,000 años, de Noé a Cristo hay 2,000 y de Cristo al 2030 son otros 2,000. Entonces, desde el calendario bíblico, el calendario gregoriano dice que en el año 2000 se cumplieron 2,000 años, exactamente así como lo dice el número, ¿no? Pero el calendario bíblico es de Cristo al 2030, es donde se cumplen 2,000 años. Por eso es que están empujando la Agenda 2030. Bueno, de esto hablaremos otro día. Pero estos que fueron desobedientes en los días de Noé, y si Cristo bajó al Seol a predicarle a los espíritus encarcelados, entonces esto nos permite entender que el Seol, hermano, por ilustrárselo de esta manera, el Seol es otro mundo, por decírselo de esa manera. Otro mundo, hermano, que en donde algunos le llaman la región de los muertos. Seol es en hebreo y Hades es en griego. Ya en el Nuevo Testamento usted no encuentra Seol, encuentra Hades en el griego. Es el lugar de los muertos, o lo que algunos le llaman el inframundo, aunque la palabra inframundo no es una palabra bíblica, sino el lugar de los muertos, ¿verdad? Pero usted va a ir entendiendo, y quiero que me tenga paciencia. Allí, hermano, ahí van todos los muertos. Ya ve que los viernes hemos sentido de parte de Dios poder enseñar un poquitito temas variados para que usted vaya entendiendo un poco más, porque hay muchísimo, hermano, que enseñar. Y hoy nos toca hablar un poquitito del Seol. Alguna vez quizá usted me escuchó decirlo de esta manera: el Seol es como un panal de miel, un panal de abejas. No sé si alguna vez usted ha visto un panal de abejas. Tiene un montón de hoyitos, hermano. Y así, aunque no es así el Seol, hermano, pero es como, y también creo que en alguna vez se lo ilustré como en un hospital. Los hospitales, yo no sé si usted ha ido, tienen diferentes pisos. Y en un piso están los enfermos de esto, en otro están los enfermos de lo otro, en otro están los enfermos de lo otro, etcétera. Más o menos así me imagino yo el Seol, aunque recuerdo que cuando el Señor me llevó en un arrebatamiento de espíritu, no sé si usted me escuchó esto, iba yo volando a una velocidad vertiginosa, me sacó de mi cuerpo, iba volando a una velocidad, no sé, hermano, no puedo yo medir en números qué velocidad era, pero yo solamente sentía que hasta los cachetes, hermano, el aire me los movía. Y yo miraba algo bien pequeñito, hermano, era como quizá un vaso pequeño así, hermano, redondo, como tipo barril, lo miraba yo. Pero conforme yo me acercaba, cuando yo iba lejos todavía, empezaba yo a escuchar, hermano, como voces, como cuchicheos. Empecé a escuchar así. Pero conforme yo me acercaba, empezaba a oír voces, y de las voces empecé a escuchar más adelante llanto, luego empecé a escuchar gemidos. Y ya, hermano, conforme me acercaba, yo iba creciendo porque claro, iba yo acercándome, ¿no? Ese pequeño barrilito, el tamaño de un vaso que yo miré, conforme me acercaba, era más grande y más grande y más grande, y las voces, aquel cuchicheo, aquellas voces, hermano, yo miraba que escuchaba que conforme yo me iba acercando, ya, hermano, las voces, los alaridos, pero se convirtió en alaridos, que yo, hermano, sentía que me iban a estallar los oídos, y fue cuando le dije: Señor, sácame de esto, ¿qué es esto? Y pum, volví a mi cuerpo. Estaba yo temblando, recuerdo, y cantidad de preguntas en mi mente, y le decía: Señor, ¿qué es esto que me mostraste? ¿Es tuyo, no es tuyo? Házmelo saber. Y hermano, y fueron quizá
No fue más de una hora, pues sí fueron quizá unos 40, 50 minutos preguntándole, ¿qué era eso? Y entonces el Espíritu vino y me dijo, es el Seol, es el Seol. Y cuando el Señor me responde eso, pues voy a la Biblia, empiezo, hermano, a buscar el Seol. Fue cuando yo descubrí que el Seol era precisamente así como yo me lo imaginaba, un lugar a donde van todos los muertos, que la Escritura lo deja claro, pero como no me permitió entrar, pues mi mente empezó a pensar como un panal de abejas, como un hospital donde cada enfermo está en cierto lugar. Pero en definitiva, hermano, para poder entrar de lleno en esto, ahí van todos los muertos, tanto justos como injustos. Ahí van todos, hermano. Pero no van todos a un mismo lugar. Es el Seol, pero es como una ciudad. Usted va, por ejemplo, usted vive aquí ¿usted dónde vive? Pues Carolina del Sur. ¿Pero en qué parte, verdad? Bueno, yo vivo en el área de Greenville, sí, pero Greenville es grande, entonces, ¿en qué parte? Yo vivo en Piedmont, ¿verdad? Bueno, y algunos dicen, yo vivo en Seneca, yo vivo en Pelser, yo vivo, bueno, no me conozco muchas aquí, pero cada ciudad, más o menos así es el Seol, hermano. Todos estamos en Carolina del Sur, pero unos viven en diferentes lugares. El Seol es donde van todos los muertos, tanto justos como injustos. Pero entendamos esto es el Seol es un lugar solamente temporal, diga conmigo, temporal. Porque después todos, hermano, a comparecer en el juicio del trono blanco y del trono blanco al lago de fuego, los que no estaban escritos en el libro de la vida y aquellos, hermano, que definitivamente fuimos al Seol, pero a un buen lugar, diga conmigo, un buen lugar. Bueno, pero eso también depende cómo morimos, ¿verdad? Porque no por el hecho de ser solamente cristianos, pues ya la hicimos, ¿verdad? La justicia de Dios no obra así, hermano. Imagínese, usted de pronto llega al cielo y se encuentra con que usted a la par se sentó, el que usted miraba que le importaba poco el Señor, ¿verdad? De vez en cuando se iba a pecar, hermano, y allá de vez en cuando iba a la iglesia y de pronto usted se lo encuentra a la par. Y usted que le echó ganas y luchó y batalló con su carne, hermano, y usted buscaba a Dios y oraba y ayunaba y obedecía y atendía y servía, etcétera. Y que se encuentre, hermano, a uno que se iba al mundo a cada rato y se regresaba a la iglesia y se iba al mundo y se regresaba, hermano, y que de pronto se lo encuentre en la mesa del Señor, como dice la Escritura, al vencedor le concederé sentarse en mi mesa. Entonces, ¿vencedor de qué, pues? Si el otro ingrato ni siquiera luchó por vencer, ni siquiera la pereza de buscar a Dios, imagínense, como vencedor. Exactamente así es el Seol. En la justicia divina, como Dios no condena al justo con el impío, como le dijo a Abraham, ¿cómo es posible? Vas a derramar el juicio sobre Sodoma y vas a condenar al justo con el impío. Lejos esté de ti el juez de toda la tierra, dice, ¿no? Entonces, tenemos nosotros que entender que nos vamos a preparar para morir, que creo que es lo que estamos haciendo, ¿no? Porque para la eternidad, pues es obvio que también va junto, ¿no? Va junto. Como decía alguien en un programa de televisión, junto con pegado. No sé si tiene sentido, se me hacía medio rara esa frase, ¿verdad? Pero yo creo, hermano, que el prepararnos para partir de esta tierra es prepararnos para la eternidad también. Recuérdese que va a haber premiación, va a haber galardonamiento, van a haber posiciones, van a haber privilegios, van a haber medidas de gloria, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces,
nosotros entendemos que una cosa es salvación, pero otra cosa es posición eterna. Para salvación usted no necesita obras, para posición eterna sí. Para ser salvo usted no necesita obras, para ser parte de la esposa del Cordero sí necesita obras. Porque Pablo decía que nosotros corremos para recibir una corona incorruptible y a la única que coronan es a la reina. Entonces quiere decir que para ser parte de la esposa del Cordero sí se necesitan obras. Para posición eterna sí se necesitan obras. Para salvación no se, hermano, el que quiere ser salvo solamente no tiene ni siquiera que ir a una iglesia. Es salvo, es salvo. Pero claro, el día que llegue allá arriba, por usar ese término, se va a dar cuenta que ¿por qué no se consagró, se apartó, buscó, etcétera? Porque no todos vamos al mismo lugar, hermano, no todos, a la eternidad no todos vamos al mismo lugar. Exactamente, cuando usted muere o cuando muramos, no todos vamos al mismo lugar. Todos vamos al Seol, como lo marca aquí la Escritura. Es un lugar donde van todos los muertos, tanto justos como injustos. Es un lugar temporal solamente, pero debo decirle que para los que mueren sin Cristo, es un lugar de sufrimiento. Pero, ¿será que solamente para los que mueren sin Cristo? ¿O será que, por ejemplo, el rico de la historia de Lázaro era hijo? Abraham le dijo, hijo, le dijo. Lázaro tuvo lo suyo en la tierra, no se apartó para Dios. Pero tú te la pasabas en fiestas, en banquetes, en fiestas espléndidas, implica que había de todo, hermano, y muere y va a un lugar de tormento, a un lugar de tormento. O sea que, hermano, nosotros tenemos que pensar que en realidad en la justicia divina, no por ir a la iglesia, nosotros ya morimos y nos vamos a ir a un buen lugar. Y repito lo que le mencioné en el principio, se murió, el hermano era consagrado porque iba a la iglesia, pero el ir a la iglesia no es una señal de consagración, ¿verdad? La vida es lo que marca la consagración, pero claro, dentro de eso también cuenta el ir a la iglesia, claro, ¿verdad? Porque alguien podría decir, bueno, pues yo entonces, ¿para qué me consagro, verdad? No, hermanos, que el punto es que cuando nos toque llegar allá, ahí va a estar lo bueno. Ahora, por ejemplo, Apocalipsis 20:13 dice que el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Por ejemplo, en este verso de Apocalipsis 20:13 vemos 3 depósitos. No quiero hablar de los depósitos, no es el tema es el Seol. Ahí está, el mar entregó a los muertos que estaban en él. La muerte entregó a los muertos que estaban en él, en ella. Y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos. La muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos. Son depósitos, claro. Pero todos están, hermanos, dentro de lo que se llama Seol, porque ahí van todos los que son justos e injustos. Mire, Jonás, por ejemplo. Jonás, porque va a escuchar usted cosas interesantes. Jonás, ¿qué era? Un profeta. Era un ministro. Pero si usted ha leído el libro de Jonás, usted se va a dar cuenta que su desobediencia lo llevó a lo más profundo del mar. Eso lo dice ahí. Jonás 2:2, y dijo, en mi angustia clamé al Señor, y él me respondió desde el seno del Seol pedí auxilio, y tú escuchaste mi voz. Oiga lo que dice el verso 3. Pues me habías echado a lo profundo, al corazón de los mares. Acuérdense que un pez se lo tragó. Y la corriente me envolvió, todas sus encrespadas olas y tus ondas, todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces entendemos que el Seol, hermano,
En el mundo de los muertos está también el depósito que es el mar, el mar. Y el diccionario Strong's hace mención de los inmates, o sea, los presos. Entonces eso nos permite entender que son cárceles espirituales. Ahora entendemos por qué el Señor bajó a las cárceles a predicar a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes. ¿Estamos entendiendo? Ok. Jonás, el que yo le llamo hermano, con todo respeto, hermano, quizás yo no le llego ni a los pies, pero por sus actitudes yo le llamo el profeta niño. Pero su historia nos permite ver, oiga esto, que no importa el título que tengamos en la tierra. Somos salvos, sí, como en el caso de Jonás, pero de que vayamos a un buen lugar estando en desobediencia, yo le puse aquí, eso sí, quién sabe, pero no necesitamos, hermano, decir eso sí, quién sabe, sino sencillamente necesitamos entender que Jonás era un profeta y el título que tenía no lo dejaba exento, hermano, de que en su desobediencia, por no ir a predicar, diga conmigo, por no ir a predicar. Ahora imagínense aquellos que están en desobediencia, hermano, pecados de la carne, pecados sexuales, el robo, la hipocresía, la traición, no digamos, hermano, el homicidio, etcétera. Imagínense que murieran, ¿a dónde irían? ¿A dónde irían? Definitivamente irían al Seol, pero no a un buen lugar. Si a Jonás lo mandaron a lo más profundo del mar, hermano, solamente porque no quiso ir a predicar el mensaje que Dios le dijo que le llevara a Nínive. Entonces, al ver esto, hermano, yo me pongo a pensar, Dios, hermano, no puede ser manipulado, ni puede ser sobornado, ni puede ser impresionado. Nosotros tenemos que entender que estamos tratando con el Dios Santo, ¿no? Y por lo regular de los púlpitos se presenta al Dios bueno. Y el Dios bueno, no, es que Dios te va a levantar y te va a usar y te va a prosperar y te va a sanar y amén, eso es todo el paquete. Pero antes de Dios ser bueno es santo. Así se le presentó a Jacob cuando Jacob tuvo aquella experiencia, hermano, que vio la escalera de ángeles que subían por esa escalera y dijo, esto no es más que la casa de Dios y la puerta del cielo. Y dice que dijo, estoy aterrado y temblando. ¿Por qué, hermano? Porque en veces se piensa del Dios bueno, ¿verdad? Imagínense aquella gente que tiene la mentalidad de que como Dios es bueno, pues me tiene que aguantar todo, ¿verdad? Y cuando Dios corrige, que por qué Dios es tan malo, ¿verdad? Imagínense esa mentalidad tan torcida de los musulmanes, que se mueren y si es en un acto terrorista, pues ellos los van a premiar del otro lado como héroes. Y les van a premiar con 72 vírgenes, más 72 por cada una de ellas. O sea, carne de por vida. ¿En qué mentalidad tan torcida cabe pensar, hermano, que Dios va a premiar al malvado, que Dios va a premiar al corrupto, que Dios va a premiar al traicionero, que Dios va a premiar, hermano, al inicuo, al que hace maldades, que Dios le va a premiar al mentiroso? Eso no es cierto, hermano. Nosotros tenemos que, hermano, va a premiar al perverso, al corrupto. Hermano, eso no es cierto. Entonces, tenemos nosotros que entender que Dios, hermano, nos da la oportunidad ahora en Cristo, nos salva, pero ahora Él invierte en nosotros, hermano, tiempo y no escatima nada, hermano, con tal de que nosotros entendamos que estamos tratando con un Dios santo. Si a Jonás que no
que solamente, hermano, por no ir a predicar, lo mandaron, hermano, a lo profundo de los mares. Ahora entiendo por qué Pablo decía: si predico el evangelio de buena gana, mi recompensa tendré. Y si no, ay de mí, pues me ha sido encargada esa comisión. Como diciendo, si lo predico de buena gana, pues Dios me va a dar mi recompensa. Y si no lo predico, ay de mí. Y como diciendo, hay consecuencias. Diga conmigo, hay consecuencias. Yo le pregunto a usted, ¿obedecer a Dios hay consecuencias? ¿Hay beneficios? Hay beneficios. ¿Desobedecer a Dios hay beneficios? No, hay consecuencias. Entonces, mire, aquí dice que el Señor, su desobediencia lo llevó a lo más profundo del mar. Y en el verso 2 del capítulo dice: en mi angustia clamé al Señor, Él me respondió desde el seno del Seol. Entonces nos permite entender que el mar está dentro del Seol. Aunque a Jonás lo llevó a lo más profundo del mar. Ahora mire, si usted va conmigo, por ejemplo, al libro de Génesis capítulo 37, dice, libro de Génesis capítulo 37, verso 35, habla de Jacob, pero dice: y todos sus hijos y todas sus hijas vinieron para consolarlo, pero él rehusó ser consolado. Está hablando cuando daba por muerto a José. Dice, y dijo: ciertamente enlutado bajaré, ¿a dónde? Al Seol, por causa de mi hijo. Y dice, y su padre lloró por él. Entonces quiere decir, Jacobo era uno de los patriarcas. ¿A dónde fue cuando murió? ¿A dónde iba? ¿A dónde él sabía que iba a ir cuando muriera? Al Seol. ¿Pero iba a ir a donde fue Jonás? No. Recuérdese que Dios en su grande misericordia, hermano, no lo dejó bajar enlutado al Seol, sino pudo ver a su hijo, que no había muerto, había tenido un propósito con Dios con José en Egipto. Jacob de seguro se fue a un buen lugar. Vale la pena contarle de nuevo el sueño que yo tuve, aunque fue sueño, visión, no sé, donde llegaba con un pueblito donde estaba el kiosco en medio, para contárselo rápido. Y miraba, yo observaba, yo no estaba entre el grupo, yo observaba que allá había un grupo, hermano, que estaba llorando, pero amargamente. Allá al otro lado había un grupo, hermano, que estaban platicando bien, tranquilos, y hasta bromeando, hermano, y se abrazaban y bromeaban y se miraban contentos. Por acá había otro grupo que estaba nadie se movía, solamente pensaban cabizbajos. Entonces yo le dije: Señor, ¿qué es esto? Me dijo el Señor: ¿ves aquellos que están llorando inconsolablemente? Ellos saben que van a condenación eterna. ¿Ves aquellos que están contentos, que están hasta bromeando? Ellos saben que van a salvación eterna y que van a un buen lugar. Y ves aquellos que están pensando, ellos no saben a dónde van. Aunque son creyentes, no saben a dónde van. Mire, hermano amado, en este camino nobody mess around with God, como dicen en inglés. En inglés, en español dicen: nadie le juega el dedo a Dios en la boca. Aquí, hermano, lo que más nos conviene a nosotros es obedecerle, ¿verdad que sí? Jonás fue a parar a lo más profundo del mar por no ir a predicar. Por no ir a predicar. No era un adúltero, no era un pedófilo, no era un ladrón, no, era un profeta. Y por no, o sea, una desobediencia que para nosotros puede ser pequeña, para Dios puede ser
grande, hermano. Por eso hay que tener cuidado. Ahora mire esto, porque le dije que íbamos para que nosotros tengamos, y esto se lo voy a decir por amor a ustedes. Por amor a ustedes, hermano. Mire, acuérdense que los viernes nos hemos agarrado para ir estudiando algunas cosas. Números 16:20 dice: entonces el Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de entre esta congregación para que yo la destruya en un instante. Pero ellos cayeron sobre sus rostros y dijeron: oh Dios, Dios de los espíritus de toda carne, cuando un hombre peque, ¿te enojarás con toda la congregación? Entonces respondió el Señor a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: alejaos de los alrededores de las tiendas de Coré, Datán y Abiram. Entonces levantó Moisés y fue a Datán y a Abiram y le seguían los ancianos de Israel. Y habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos malvados y no toquéis nada que les pertenezca, no sea que perezcáis con todo su pecado. Se retiraron pues de los alrededores de las tiendas de Coré, Datán y Abiram, y Datán y Abiram salieron y se pusieron a la tienda de sus tiendas, a la puerta de sus tiendas, junto con sus mujeres, sus hijos y sus pequeños. Y Moisés dijo: en esto conoceréis que el Señor me ha enviado para hacer todas estas obras y que no es iniciativa mía. Si estos mueren como mueren todos los hombres, o si sufren la suerte de todos los hombres, entonces el Señor no me envió. Pero si el Señor hace algo enteramente nuevo, y la tierra abre su boca y los traga con todo lo que les pertenece, y descienden vivos al Seol, entonces sabréis que estos hombres han menospreciado al Señor. Y aconteció que cuando terminó de hablar todas estas palabras, la tierra debajo de ellos se partió. La tierra abrió su boca y se los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré con todos sus bienes. Ellos y todo lo que les pertenecía descendieron vivos al Seol, y la tierra los cubrió y perecieron de en medio de la asamblea. Ahora, usted que estudia la palabra, ¿por qué fue que descendieron vivos al Seol? Por la rebelión, ¿a quién? A Moisés. ¿Y quién era Moisés? El enviado del Señor. Ahora, ¿quiénes son los ministros? Enviados de Dios. Estos Coré, Datán y Abiram se rebelaron al ministro. Por eso, mire, hermano, los ministros no somos perfectos. No lo somos. Alguien dijo en cierta ocasión: somos como el río Jordán. El río Jordán no era un río muy limpio. Nosotros los ministros no somos perfectos, también tenemos nuestras rajaduras. Las tenemos, hermano, porque tanto al pueblo como a los ministros Dios nos está trabajando. No somos, dijo alguien por ahí, somos como el Jordán, no somos ríos muy limpios, pero limpiamos leprosos. Aunque nosotros no lo hacemos, el Espíritu Santo. Tenga cuidado con su boca para hablar de un ministro. Tenga mucho cuidado. Porque imagínese, usted resulta que habla de un ministro y se muere en esa noche. ¿A dónde va a ir a parar? ¿A dónde fue a parar Coré, Datán y Abiram? Al Seol. Y mire, nosotros los ministros, yo me considero bendecido de parte de Dios, hermano, cuando alguien habla de mí porque me ve mis rajaduras. Porque eso, la bendición que yo recibo es que aquellos que hablaron de mí no ponen su mirada en mí. Eso, al verle las rajaduras al ministro, hace que la oveja ponga su mirada en el Señor, lo cual es una bendición. Pero hay que tener cuidado cuando el pueblo o una oveja habla de un ministro, porque hay consecuencias. Recuérdese que ni siquiera Miguel, el arcángel guerrero, se atrevió a proferir juicio de maldición contra el diablo cuando peleaban por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué? Porque sabía que el diablo, hermano, antes de ser diablo, tenía una posición de honra. Tenía algo, hermano, este ser que se convirtió en diablo, que él, hermano, se guardó. Incluso la historia de David y Saúl, cuando David le arranca un pedazo del manto y va y le pide perdón a Saúl,
a pesar de que Saúl ya estaba caído Saúl. O sea, el ministro es un ministro, hermano, y sea un buen ministro o un mal ministro. Si es un mal ministro, ore por él. Si es un buen ministro, ore por él. Por ejemplo, mire, yo creo que estamos en tiempos finales y creo que si tomo, por ejemplo, la historia de las vírgenes insensatas y las vírgenes prudentes, 5 de ellas tenían aceite. Pero cuando usted lee esa historia, 5 de ellas tenían aceite para ellas y tenían aceite en sus lámparas. Bíblicamente las lámparas representan a los ministros, porque eso le dijo el pueblo a David, le dijo, no, tú no vayas a la guerra con nosotros, no vaya a ser que te maten y la lámpara de Dios se apague. Entonces nosotros tenemos que entender, bienaventurados aquellos ministros que tienen un pueblo que ora por ellos. Hace poco me contaba Leo un sueño y me decía que Dios le dijo, lo despertó antes de acostarse, puso a orar, y le dijo, ora por el pastor, ora por el pastor. Y yo nunca vengo aquí y le cuento mis batallas y mis luchas, hermano, y cuántas cosas pasan, hermano, porque recuérdese que hay un ministerio, hay pastores, hermano, tengo una familia, también, hermano, trato con muchas ovejas, no solamente con ustedes. Las batallas son fuertes, hermano, son fuertes. Y entonces, cuando él me dijo eso, entendí que ataques fuertes venían, hermano, a mi vida, y vinieron, hermano, apenas están yendo. Pero una vez estando en Tlaxcala, se me acercó un hermano y me dijo, mire, hermano, yo tengo ya un año orando por usted porque Dios me dijo que orara por usted, ora por Juan Villatoro. Yo no lo conocía. Solamente me dijo el Señor, ora por Juan Villatoro. Era la primera vez que yo iba a Tlaxcala, hermano, en México. Yo no lo conocía, mucho gusto, pero debo decirle esto porque para mí es una bendición ahora conocerlo, dice. Yo me lo imaginaba alto y fornido y de bigote así, pero no, dice, es todo lo contrario, ¿verdad? Y me dice, pero me da gusto conocerlo. Me dice, pero quiero decirle, no para que usted lo sepa, sé que es una bendición que usted lo sepa, que el Señor desde hace un año me dijo que orara por usted, y desde eso he estado orando por usted porque el Señor me lo mostró, que a donde usted se movía una mano, a donde usted se moviera, a donde usted fuera, una mano lo cubría. Y el Señor me dijo, ora por mi siervo Juan Villatoro. Y hasta ahora lo estoy conociendo un año después. ¿Qué le quiero decir con esto? Mira, hermano, yo sé que en la viña del Señor hay buenos ministros, hay buenos hombres de Dios. Hay otros, hermano, que probablemente no seamos muy buenos, pero le echamos los kilos, le echamos ganas, hermano. Sé que hay hermano, ministros terribles. Hermano, hay mucho niño peleonero de los púlpitos, hermano, y hay muchos que lamentablemente se han desviado por el dinero, etcétera, etcétera. Son tiempos finales, no se lo olvide. No los critique. Ore por ellos. ¿Sabe lo que sucede muchas veces? Que cuando un ministro cae, todos lo señalan que cayó. Pero si les preguntásemos cuánto oraron por ellos, nada, hermano. Entonces, si el ministro es malo, ore por ellos. Si el ministro, hermano, es bueno, ore por él. Si es medio bueno, ore por él. Porque al final de cuentas Dios los puso, y los puso no porque fueran perfectos. ¿Qué pasó con Coré, Datán y Abiram? Se rebelaron a Moisés. ¿Qué pasó con Datán y Abiram? Se rebelaron a Moisés. Dios se enojó, los mata y descendieron vivos al Seol, al lugar de los muertos. ¿Qué pasó con Miriam? Mire, es que esa Miriam, y quizás desde hace tiempo hubiera enseñado esto, ¿no? Ahora ya no tiene caso, pero antes sí hubiera cabal, hermano.
Miriam, imagínense, después de que cruzan el Mar Rojo, esa gran victoria, Miriam agarra los panderos y sale a danzar, y todas las mujeres la siguieron. Y entonces Miriam pensó que ella era la líder, ¿verdad? Miriam pensó que ella era la líder, hermano, y pues todas las mujeres la siguieron. Y entonces aparece Moisés con su esposa la Cusita, y Miriam empieza a hablar de su esposa, porque le costaba entender que ella no era la líder, que la líder era la esposa de Moisés. Que tenga oídos para oír, que oiga. Y empezó a hablar de la Cusita, y hablar, hermano, y le cayó lepra. Y cuando le cae lepra, la sacan del campamento. La sacan del campamento. Eso es como cuando una mujer, hermano, quiere ser líder en la congregación y empieza a hablar mal de la esposa del pastor, entonces Dios la saca de la congregación. Así trabaja Dios, hermano. Mire, porque no era la líder, ella era la esposa de Moisés. Pero bueno, resumamos esto. ¿A dónde fue a parar Coré, Datán y Abiram? Al Seol. Pero pregunto, ¿fueron a parar a un buen lugar? Para comenzar, mire lo delicado que es hablar de un ministro. Dice en el verso 27, se retiraron pues de los alrededores de las tiendas de Coré, Datán y Abiram, y Datán y Abiram salieron y se pusieron a la puerta de sus tiendas. Oiga, junto con sus mujeres, sus hijos y sus pequeños. Ahora, hermano, ¿era justo que pareciera su mujer y sus hijos por la rebelión de ellos? No. O sea, el rebelarse un ministro, el hablar de un ministro, afecta, hermano, a la familia. Afecta a los bienes, porque dice que incluso se tragó la tierra todo lo que les pertenecía. O sea, así de la noche a la mañana. No solamente a ellos. Por eso, mire, hermano, yo le transmito esto por amor a usted. Acuérdese que estamos aprendiendo. No crea que estoy reclamando. No, yo quiero que aprenda, que tengamos la conciencia clara de que es muy delicado hablar de un ministro. Es muy delicado a los ojos de Dios, porque hay consecuencias muy fatales. Ahora, si usted ora, pues hay beneficios, ¿verdad? Hay beneficios. Ore por los ministros. Sean buenos o sean malos. Mire, si es malo, diga, Señor, ten misericordia. Ábrele los ojos. Señor, tenle paciencia. Hermano, porque cuando Dios dice se llegó el tiempo de corrección, se llega el tiempo de corrección. Y aquí no importa qué título tengamos. Ya le puse el ejemplo de Jonás, hermano. Jonás. Si por solo no ir a predicar, lo mandaron a lo más profundo del mar. Bueno, le voy a dar otro ejemplo. Eclesiastés 9:10 dice, todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque no hay actividad, ni propósito, ni conocimiento, ni sabiduría en el Seol a donde vas. Eclesiastés está hablando bajo el cielo, está hablando a todos los inconversos, a todos los que no conocen al Señor. O sea, al Seol, hermano, van ministros, al Seol van ovejas, al Seol, hermano, van los creyentes buenos, los creyentes malos, van los medios buenos, los medios malos. Al Seol van, hermano, los que no conocen a Cristo. El Seol, hermano, cada uno va a su lugar. ¿Sí me estoy explicando? Mire, y téngame paciencia porque esto es importante entenderlo. Aquí dice, hazlo porque el Seol a donde vas no hay propósito, no hay actividad, ni propósito, ni conocimiento, ni sabiduría. En el Salmo 49:12 dice, mas el hombre en su vanagloria no permanecerá. Es como las bestias que perecen, este es el camino de los insensatos y los que después de ellos aprueban sus palabras. Como ovejas son destinados para el Seol. Dice, la muerte los pastoreará. Los rectos los regirán por la mañana, su forma será para que el Seol los consuma de modo que no tienen morada, etcétera. Andan errantes, no me quiero meter en el tema, si no tienen morada, andan errantes. Por eso aquella famosa historia de las almas errantes, ¿verdad? Y algunos usan a Caín y Abel,
Caín por haber matado a Abel paró errante. Y toman eso como base de que almas errantes definitivamente las hay, hermano. Pero al final van a parar al Seol. Ahí van, hermano, mire, por eso yo pienso que lo mejor que podemos hablarle a aquellos que no conocen a Cristo es que si no aceptan a Cristo no van a un buen lugar para comenzar, y después juicio el trono blanco. Si su nombre no está escrito en el libro de la vida, pues imagínense a dónde van a parar. Ahora, 1 Samuel capítulo 2 verso 6 dice: el Señor da muerte y da vida. Oiga lo que dice este verso 6. Hace bajar al Seol, y ¿qué dice? Y hace subir. Entonces, ¿quién fue el que subió cuando la pitonisa que usó Saúl para que le hiciera venir a Samuel, ¿quién fue el que subió? Samuel. Porque Dios es el que hace bajar y es el que hace subir. ¿Para qué fue que lo hizo subir? No entremos en detalles, es una larga historia y hay algo muy bonito ahí. Pero era solamente para certificarle a Saúl lo que ya Dios le había dicho. Pero ¿quién fue el que hizo subir? Por permisión divina. Es más, para no ir tan lejos, por favor, hombre. Moisés, ¿verdad que Moisés murió? ¿Quién fue el que se le presentó al Señor Jesús en el monte de la transfiguración? Moisés y Elías, un vivo y un muerto. Hermano, eso es definitivamente. Aunque si nos metemos nosotros a los depósitos, recuerden que Elías subió al cielo. ¿A cuál cielo? Al tercero definitivamente no, aunque muchos dicen que hay 7 cielos, yo solamente veo 3 en la escritura. Entonces subió al cielo donde hay un depósito, hermano, donde definitivamente van vivos. En el caso de Elías, en el caso de Enoc, en el caso de Pablo, y ese es otro tema. Pero, mire, ¿estamos entendiendo? Mire, yo le transmito lo que dice la Biblia. Salmo 55, 12. Dice: porque no es un enemigo el que me reprocha, si así fuera podría soportarlo, ni es uno que me odia el que se ha alzado contra mí, si así fuera podría ocultarme de él, sino tú que eres mi igual, mi compañero, mi íntimo amigo, nosotros que juntos teníamos dulce comunión, que con la multitud andábamos en la casa de Dios. Oiga lo que dice: que la muerte los sorprenda, que desciendan vivos al Seol, porque la maldad está en su morada en medio de ellos. Aquí habla, hermano, definitivamente habla de Judas, o habla de el lucero, el hijo de la aurora, porque acuérdense que la escritura nos enseña que hay 2 luceros. ¿A dónde fue a parar este? ¿A dónde usted fue, Judas? No se fue al infierno, no, se fue al Seol. El Seol, recuérdese que es un lugar de espera solamente. Pero oiga esto que le voy a decir, y ya voy a terminar. Isaías 14:4, y este quizás es el pasaje más largo que le tengo que leer. Isaías 14:4. Dice: pronunciarás esta burla contra el rey de Babilonia, y dirás: cómo se ha acabado el opresor y cómo ha cesado el furor. El Señor ha quebrado el báculo de los impíos, el cetro de los gobernantes, que golpeaba con furia a los pueblos con golpes incesantes, que sometía con ira a las naciones en persecución incesante. Toda la tierra está en reposo, está quieta, prorrumpe en gritos de júbilo, aún los cipreses y los cedros del Líbano se alegran a causa de ti, diciendo: desde que fuiste derribado no ha subido talador contra nosotros. El Seol desde abajo se estremece por ti al recibirte en tu venida, por ti despierta a los espíritus de los muertos, a todos los jefes de la tierra, levanta de sus tronos a todos los reyes de las naciones. Todos ellos responderán y te dirán: también tú has sido debilitado como nosotros, has venido a ser semejante a nosotros. Han sido derribadas al Seol tu ostentación y la música de tus arpas, debajo de ti las larvas se extienden como cama y los gusanos son tu cobertura. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Verso 13. Pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Verso 14. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, ¿qué dice? Ha sido derribado
al Seol, a lo más remoto del abismo. Los que te ven te observan, te contemplan y dice, ¿es este el hombre que hacía temblar la tierra, que sacudía los reinos, que puso al mundo como un desierto, que derribó sus ciudades, que a sus prisioneros no abrió la cárcel? Y aunque ya di un estudio, hermano, de esto, el lucero caído es el anticristo, encarnado en la persona del anticristo. Una de las primeras cosas que yo veo en esto acá, quizá para muchos no tenga relevancia esto, pero es importantísimo. Por ejemplo, en el verso 9 dice, el Seol desde abajo se estremece por ti al recibirte en tu venida, por ti despierta a los espíritus de los muertos, a todos los jefes de la tierra levanta de sus tronos, a todos los reyes de las naciones. Entonces viene la pregunta, ¿cuántos y quiénes están en esa área del Seol? Porque en realidad, hermano, en esta tierra no importa si fuiste presidente, diputado, senador, congresista, arquitecto, ingeniero. Aquí no importa el título, hermano. La realidad comienza después de que cerramos nosotros los ojos y entramos a la otra dimensión detrás del velo. Ahí dice que despierta a todos los jefes de la tierra, presidentes, hermano, ahí a todos los reyes de las naciones. Pero el verso 11 dice, han sido derribados al Seol tu ostentación y la música de tus arpas. Debajo de ti las larvas se extienden como cama y los gusanos son tu cobertura. Ya cuando habla de larvas y habla de gusanos, está hablando de un lugar de podredumbre. Aquí está hablando, o sea, este es otro lugar dentro del Seol, pero es un lugar, hermano, donde la peste ha de estar terrible. Es el peor lugar, hermano, dentro del Seol. Por ejemplo, Samuel, a dónde fue Jacobo, a dónde fue Jonás, hermano. ¿A dónde van los que no conocen a Cristo? ¿A dónde van los que mueren en obediencia? ¿A dónde van los que mueren en desobediencia, hermano? Y dice aquí que fue echado, sin embargo, ha sido derribado al Seol, a lo más remoto del abismo, que quiere decir la fosa más profunda. Entonces, es un lugar, hermano, que está dentro del Seol, pero es un lugar donde ha de haber una peste, lo más corrupto y sucio que es. Ahí va a ir a parar, hermano, lo que es el anticristo, lo que es, hermano, los presidentes ahorita. Yo no sé a dónde va a ir a parar Macron, a dónde va a ir a parar Trudeau de Canadá, Macron de Francia. No sé a dónde van a ir a parar todo, hermano, dónde estará Fidel Castro. Allá se van a conocer todos, hermano. Allá se van a conocer si Dios no tuvo misericordia de Chávez, que maldijo a Israel, hermano, allá se van a ir a conocer todos. Allá se van a conocer ellos. Yo no creo que nosotros nos vayamos a conocer. Porque si nos vamos a conocer allá, nos vamos a estar recordando. Oh, ¿te acuerdas cuando fuimos y allá aquella fiesta que tuviste y comimos chicharrones? Oh, ¿te acuerdas? No, ¿te acuerdas aquel que daño me hizo? Imagínense una eternidad así, hermano. Yo creo que nos van a borrar el tape, exacto. Así como venimos aquí a la tierra, nos borraron el tape de cómo éramos allá cuando éramos almas y espíritus. Y venimos a la tierra, hermano, y nos borraron el tape. Pero el salmista dice, y a la casa de Jehová volveré por largos días. O sea, venimos de allá y vamos a regresar, pero el asunto, la realidad empieza, hermano, cuando nosotros partimos de esta tierra. Ahora, voy a terminar con esto. Último ejemplo. Salmo 88:5, abandonado entre los muertos como los caídos a espada que yacen en el sepulcro, de quienes ya no te acuerdas y que han sido arrancados de tu mano. Y dice el salmista, me has puesto en la fosa más profunda, en lugares tenebrosos en las profundidades. Hay fosas profundas, hay profundidades en los abismos. Dice, ha reposado sobre mí tu furor y me has afligido con todas tus olas. Has alejado de mí mis amistades, me has hecho objeto de repugnancia para ellos, encerrado estoy y no puedo salir. Han languidecido mis ojos a causa de la aflicción, oh Señor, cada día te he invocado, he extendido mis manos hacia ti. Harás maravillas a los muertos, se levantarán los muertos y te alabarán. Se hablará de tu misericordia en el sepulcro y de tu fidelidad en el Abadón. Se darán a conocer, oiga este verso, se darán a conocer tus maravillas en las tinieblas y tu justicia en la tierra del olvido. O sea, hay un depósito, hermano, que le llaman la tierra del olvido. El verso 5 dice, abandonado entre los muertos como los caídos a espada que hacen el sepulcro, de quienes ya no te acuerdas.
Entonces estamos hablando, hermano, para resumir esto, el Seol es como una ciudad donde hay muchas, una nación, hermano, donde hay, o un estado donde hay muchas ciudades. En donde Greenville, está Taylor, está Traveler Rest, está Seneca, está Gaffney, está, ¿qué más? Está Piedmont, está Islay, o sea, cada uno va, hermano, a su lugar. El punto aquí, hermano, que yo quiero dejarle en su corazón es, híjole, se lo voy a decir como decían los chavos en Guatemala, agarremos la onda, hombre. ¿Verdad que no cuesta nada vivir en obediencia? ¿Verdad que no cuesta nada? Hermano, si lo único que tienes que hacer es tener temor de Dios, es todo. Yo no me explico, hermano, por qué hay cristianos rebeldes, insujetos, peleoneros. Imagínense, se muere, ¿a dónde cree que van a ir a parar? Hermano, recuerdo, mire, había un pastor que era buen hombre, hermano, tenía sus áreas, sus rajaduras. Tenía una esposa, su esposa, hermano, tomaba mucho la esposa, tomaba mucho. Y se pegaba, pero emborrachadas, hermano, emborrachadas. En vez de la esposa se encerraba, hermano, en un cuarto, con botellas y botellas, y no salía para nada, hermano. Un día se encerró a tomar, y al ver que no salía después de días y días, se dieron cuenta que había muerto, borracha. Entonces cuando muere, hermano, pues al primero que invitan para que esté ahí presente es al pastor. Pues el pastor va. Y el esposo, pues antes de que pasara el pastor, mi esposa era cristiana, mi esposa se fue con el Señor, gracias a Dios, se fue con el Señor. Claro, era la esposa del pastor, imagínense. Pero después sube el pastor, y el pastor empezó a enseñar un poco, hermano. Me imagino que Dios le dio el respaldo, el carácter como para poder hablar la verdad. Y empezó a hablar de que en esta vida hay que morirse en obediencia. Ciertamente la hermana era cristiana, esposa de pastor, pero que se haya ido, dijo él, a un buen lugar, eso sí quién sabe. Eso sí quién sabe. Porque como dije al principio, el hecho de que el creyente vaya a la iglesia, eso no representa, hermano, que ya con eso ya la hizo, pues. Por ejemplo, Pablo, él quería ser parte de la esposa del Cordero. Él quería, hermano, y para eso se consagró. Pero él mismo dijo, yo corro, no vaya a ser que habiendo sido heraldo, yo golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, como diciendo, la carne la someto. Porque no vaya a ser que habiendo sido heraldo, el perito arquitecto de la iglesia, dice, venga a quedar descalificado. No estaba hablando de salvación, estaba hablando de posición eterna. Entonces, hermano, creo que más adelante tendremos que hablar un poquitito acerca de lo que es salvación en la posición eterna y la carrera, etcétera. Es riquísimo hablar de ello. Pero hoy nos tocó el Seol. El Seol es la región de los muertos, a donde todos vamos, hermano. Pero no todos vamos al mismo lugar. Exactamente, cuando vayamos al reino eterno, reino es una cosa, salvación es otra. Porque reinar con Él es una cosa, salvación es otra cosa. O sea, no todos vamos a estar en el mismo lugar. No todos. No todos vamos a andar con el Señor siempre.
No todos, hermano, van a ir a ejercer sacerdocio allá. Son salvos y el cielo se los dieron. Pero entrar a la recámara del rey, solamente la esposa, la reina, la que se apartó. Entonces tenemos que entender, quizá ahorita no hay relevancia para todo ello, hermano. Pero la verdad es que, imagínense si nos morimos mal. Nos morimos mal al lugar de espera. No vamos a ir a un buen lugar ahí, qué bien, y gloria a Dios. Yo andaba de viva la flor allá y dándole rienda suelta a la carne, pero me moría en Cristo y que Cristo diga, pasen, porque era ahí. No, hermano. No. Por eso es que nosotros tenemos que ponerle mucha atención a nuestra vida. No solamente dentro de la iglesia, sino en la casa. En la casa hay leyes, hay reglas. En el trabajo hay leyes, hay reglas. En la calle hay leyes, hay reglas, mientras no atenten contra nuestra fe. En la iglesia hay leyes, hay reglas. ¿Para qué se hicieron las leyes? Hermano, vamos a ir a un reino eterno donde van a haber leyes eternas. ¿Por qué el reino de las tinieblas se convirtió en reino de las tinieblas? Porque violaron las leyes. ¿Por qué los echaron de la esfera donde Dios se mueve? Por infieles. ¿Por qué echaron a los Adanes del huerto? Por desobedientes. ¿Por qué fue que el Señor alcanza a su iglesia y deja a Israel, hermano, aunque va a salvar a Israel al final? Porque no lo recibieron. Entonces hay leyes, ¿no? Si al hombre se le quitan las leyes, hermano, el hombre se descarrila. Se descarrila, hermano. El ejemplo lo tenemos en los jueces. Entonces muchas veces cuando nosotros tocamos temas, por ejemplo, como este, yo me puse a pensar y dije, oh my God, esto está serio. Diga conmigo, esto está serio. Porque no es porque, es que era el obrero de la iglesia, o era el músico, o era el cantor, era el ujier, era el que echaba fuera demonios. Hermano, imagínense, aquellos que echaban fuera demonios, sanaron enfermos, hicieron milagros y que el Señor le diga, nunca los conocí. O sea, este asunto es serio, hermano. Es serio porque no es solamente de, ya soy cristiano. No. Dios nos da la oportunidad de que entendamos los deseos de su corazón. A mí en lo personal, déjeme abrirle mi corazón. Cuando yo vi todo el panorama del Seol, dije, lo que el Señor me mostró cuando me llevó en esa experiencia fue precisamente a los que están en lugares de tormento, como el rico. El rico era hijo. Abraham le dijo, hijo, tú tuviste tus bienes allá y Lázaro tuvo males. Ahora Lázaro es consolado aquí y tú estás en ese tormento. ¿Por qué? Era hijo, hermano. O sea, nosotros tenemos, en realidad, ponerle atención a nuestra vida y decirle, Señor, gracias porque pues nos das la oportunidad. Ahora imagínense, el lago de fuego. Ahí si no, ya no hay separación. Ahí todos van juntos. Todos aquellos, hermano. No solamente los que no se encontraron escritos en el libro de la vida, sino todos aquellos que perdieron la salvación. Porque la salvación se pierde, hermano. Y un día vamos a estudiar eso. Aparte de los que perdieron la salvación, no solamente por negar la fe, sino por otras cosas. Van a ir a parar juntamente con el diablo, Satanás, la serpiente antigua, por la eternidad. Entonces, ahí ya no van a verse. Ahorita, ¿cuántos estarán? Imagínense, la escritura dice, con eso terminó en Telmer, que cuando el Señor venga, dice, todo ojo lo verá, aún los que le traspasaron.
Entonces están vivos en algún lugar, no en el cuerpo de carne, pero el alma no duerme. El alma está viva, hermano. El espíritu tampoco. Entonces yo termino con esto. La enseñanza para mí está especial, ¿eh? Me hace pensar, no, yo quiero morirme bien. Digo, yo quiero morirme bien. Yo quiero morirme bien, y para morirse bien, pues hay que guardar las obras que tienen que ver con las manos, hay que guardar los pasos que tienen que ver con nuestro caminar, hay que guardar con los oídos, hay que guardar la lengua, hay que guardar, hermano, ¿por qué? Porque si a Jonás, solo por no ir a predicar, lo mandaron a lo más profundo del mar, ahora yo entiendo que el depósito llamado mar está dentro del Seol, que no es el mar este que conocemos, y que no está en la tierra, está en algún lugar, en medio de lo creado o en medio de la nada, si usted quiere. Pero el que cierra los ojos aquí y lo cierra en Cristo, hermano, y lo cierra en obediencia, bienaventurado el hombre. Por eso vale la pena, hermano, echarle con esta carne que tanta batalla nos da, ¿verdad? Ese carácter que, hijuela, en veces se pone medio rebelde, ¿verdad? Yo creo que vale la pena, pues, consagrarse a Dios. ¿Quiere ponerse de pie, decirle, Señor, gracias? Gracias por tu palabra. Sé que me extendí un poquitito, pero aparte de que a mí me gusta hablar, hay cosas que, híjole, a mí me sacuden el alma. Y quizá decirle al Señor gracias porque no me he muerto todavía. Porque hay cosas que a nosotros no nos conviene morirnos mal, como le dijeron a aquel rey, ordena tu casa porque vas a morir. Hermano, pero no a todos les avisa a Dios. No a todos. La muerte llega y no sabes, hermano. A mí me ha tocado ir a velorios de gente ancianos, de gente, hermano, que está en la edad media, entre los 40. Me ha tocado ir a velorios de jóvenes, hermanos, entre los 15 y los 25. Me ha tocado ir a velorios de niños, hermano, de 12 a 5, a 4, a 3, y a infantes de pecho. La muerte llega. El Seol, hermano, no se cansa de recibir. Ahí están todos los justos como injustos, eso sí, separados. Ahí están los reyes de las naciones. Ahí fue a parar Castro, Somoza de Nicaragua. Ahí fue a parar Hitler, Chávez. Ahí van a parar todos. ¿Y sabe qué? Van a un lugar terrible, de podredumbre, hermano. Y después, al lago de fuego. Padre, gracias por Jesús. Y gracias por tu palabra, Señor. Nos permite entenderte más. Nos permite, quizá en un 1%, entender, Señor, que tú nos salvaste, nos rescataste, y ahora no quieres que al morir vayamos a un lugar de espera, como el rico que era hijo y fue a un lugar de tormento, porque no existe tal purgatorio, Señor.
ahí en ese lugar ya no hay misericordia. Ahí en ese lugar ya no hay oportunidades. Por eso muchas veces Dios insiste en algo que nosotros estamos haciendo mal. Porque Dios no quiere, hermano, que muramos así. En mi vida ha sido bueno. Gracias, Dios, dile. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Una vez más, dile, en mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido bueno. Gracias, Dios. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Quiero levantar tus manos, decirle gracias, Dios. Gracias porque todavía no me he muerto. Dile, ayúdame, Señor, a ser mejor cada día. A errar menos, a pecar menos, a ser más agradecido, a buscarte más, a meditar más en mis caminos. Gracias, eterno. A vivir, Señor, el día de hoy como que fuera el último. Oh Dios, ten misericordia de nosotros. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Padre, bendice tu pueblo. Bendice tu pueblo. Bendice tu pueblo. Bendice tu pueblo, Dios. Ten misericordia de nosotros y ten misericordia de todos los hombres, Señor. Salva, Señor. Gracias, eterno. Gracias por la oportunidad, la bendición y el honor que nos das de escuchar tu palabra. Hay quienes ya no les hablas y hay quienes tienen cerrada la escritura. Oh Dios, gracias, 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 Señor. Gracias. Amén y amén. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Oh, gloria a Dios.